la historia de un niño humilde que creció en la pobreza y comenzó a trabajar desde pequeño reparando zapatos. Hijo de una familia de clase baja, su padre era tejedor y su madre se dedicaba a la reparación de calzado. A pesar de estas circunstancias, aquel niño llegaría a convertirse en uno de los hombres más ricos del mundo y una figura clave en la industria estadounidense. Su nombre, Andrew Carnegie, el magnate industrial, empresario y filántropo estadounidense. Nació en 1835 en Dunfermline, Escocia, en un entorno de pobreza, dentro de una modesta choza. Sus padres, William Carnegie, un tejedor sin muchas expectativas de que su hijo tuviera un futuro distinto al suyo, y Margaret Morrison, quien trabajaba en una pequeña tienda de comestibles y reparando zapatos, luchaban diariamente para cubrir los gastos básicos del hogar. En 1836, un giro favorable ocurrió en la vida de la familia, cuando el padre de Carnegie tuvo una buena racha de trabajo como tejedor en la zona. Gracias a ello lograron mudarse a una vivienda más digna, alejándose momentáneamente de la miseria. Sin embargo, la estabilidad duró poco y pronto volvieron a enfrentar dificultades económicas, sumidos nuevamente en la escasez. Afortunadamente, el tío de Andrew, empleado estatal y posteriormente político, tuvo una gran influencia en su vida. Su amor por la lectura y el estudio dejó una huella profunda en el joven Andrew, inculcándole la importancia del conocimiento y el aprendizaje, algo que cambiaría su destino para siempre. La estancia de Andrew en Escocia sería breve. En aquellos tiempos, el país estaba sumido en la pobreza y el trabajo infantil era una práctica común. Muchos niños, incluyendo a Andrew, se veían obligados a desempeñar tareas arduas desde muy temprana edad en un intento por ayudar a sus familias a sobrevivir. Eran enviados a trabajar como obreros en minas de carbón, ayudantes en tiendas de comestibles, astilleros y otros oficios. Muchos niños perdían la vida a temprana edad debido a las precarias condiciones laborales y de salud. Andrew creció en una de las épocas más difíciles. Por esta razón, su familia buscaba constantemente emigrar a América en busca de mejores oportunidades. La madre de Andrew convenció a su esposo de que dejaran atrás la pobreza y se establecieran en Estados Unidos, donde el gobierno ofrecía acceso a servicios de salud y oportunidades laborales para los inmigrantes. Con esfuerzo, los padres de Andrew lograron obtener un préstamo y reunir sus ahorros para costear el viaje. Finalmente, en 1848, Andrew Carnegie, con tan solo 13 años, llegó junto a su familia a Pittsburgh, una ciudad reconocida por su industria del carbón y la fabricación de hierro. ¿Cómo fue posible que este niño de origen humilde, con un futuro incierto, se convirtiera en uno de los hombres más ricos de la historia? Acompáñanos a descubrir las estrategias y decisiones que lo llevaron a ser uno de los empresarios más influyentes de Estados Unidos y amasar una fortuna que, en la actualidad, equivaldría a la suma de la riqueza de los 5 hombres más acaudalados del mundo. Andrew Carnegie viajó junto a su familia y llegó a América a los 13 años. En aquel entonces, el país norteamericano recibía oleadas de inmigrantes, en su mayoría provenientes de Europa. Desde pequeño, Andrew soñaba con recibir una educación formal, influenciado por los consejos de su tío. Sin embargo, la realidad económica de su familia no le permitió asistir a la escuela. Debido a su precaria situación, Andrew tuvo que comenzar a trabajar desde muy joven en su nuevo país. A su llegada a Estados Unidos, tanto él como su padre encontraron empleo en una fábrica de algodón, aunque sus salarios eran extremadamente bajos y apenas les alcanzaba para subsistir. Para 1850, Andrew Carnegie ya había pasado por diversos empleos, incluyendo otra fábrica donde se manufacturaban hilos. A los 15 años consiguió trabajo como mensajero en una oficina de telégrafos. En este puesto, Andrew tuvo que memorizar los rostros de muchas personas y aprenderse la ciudad de memoria para entregar los mensajes con rapidez. Entre sus encargos también debía llevar correspondencia al teatro, lo que aprovechaba para quedarse en las noches y disfrutar de sus obras favoritas. Su responsabilidad y desempeño lo hicieron destacar como un empleado ejemplar. A pesar de su difícil situación, la pasión por el conocimiento y la lectura inculcada por su tío permanecieron intactas en Andrew. Durante sus ratos libres, Carnegie visitaba con frecuencia una pequeña biblioteca en Pittsburgh, destinada a jóvenes trabajadores como él, gracias a un benefactor local. Mientras desempeñaba su labor en la oficina de telégrafos, ya en 1853 y con 18 años, Andrew entregaba innumerables mensajes a comerciantes y empresarios de la ciudad.
Carnegie se destacó por su cortesía y educación. Siempre saludaba amablemente por su nombre a las personas a las que les entregaba los mensajes. En uno de sus tantos recorridos como mensajero, tuvo la oportunidad de conocer a Thomas Scott. En ese momento, Scott estaba iniciando su carrera como empresario ferroviario en el ferrocarril de Pensilvania. Impresionado por el carácter y la dedicación del joven Andrew, Scott decidió apoyarlo ofreciéndole el puesto de su secretario y telegrafista personal. Este cambio no solo representó una oportunidad laboral, sino también un aumento en su salario de $15 a $35 al mes, marcando un avance económico significativo para Carnegie. A pesar de su creciente éxito, Andrew mantuvo sus grandes aspiraciones. Continuó visitando la biblioteca y un día se prometió que, si lograba alcanzar riqueza y fortuna, se aseguraría de que otros jóvenes como él tuvieran acceso a las mismas oportunidades. Carnegie se convirtió en autodidacta y gran parte de su educación adolescente provino de su propio esfuerzo y determinación al asistir regularmente a la biblioteca. 6 años después, en 1859, le ofrecieron el puesto de superintendente de la División Oeste del ferrocarril. Andrew, ahora con 24 años, aceptó el cargo. Como parte de su nuevo rol, contrató a su hermano menor de 16 años para que trabajara como su secretario personal y operador de telégrafos. La habilidad de Carnegie para relacionarse de manera cordial, su experiencia en el trato con personas de negocios y la confianza que ganó como superintendente resultaron fundamentales para su éxito futuro. Mientras tanto, veía cómo muchos de sus amigos de la infancia seguían trabajando como obreros en las mismas fábricas de algodón y de hilos donde él comenzó. Con el paso del tiempo, Thomas Scott siguió siendo un apoyo crucial en la vida de Carnegie, ayudándolo a realizar sus primeras inversiones. Andrew invirtió $600 en una empresa llamada Adams Express, dedicada al transporte de carga, lo que resultó ser un negocio muy exitoso. Más adelante también invirtió en la Pennsylvania Railroad Company. Carnegie adquirió parte de una empresa que fabricaba vagones de tren y junto con Scott reinvirtió sus ganancias en industrias relacionadas con los ferrocarriles, como fundiciones de hierro, construcción de puentes y fabricación de rieles. Estas decisiones estratégicas le permitieron acumular una considerable fortuna, y a los 28 años, Andrew Carnegie ya era un consolidado hombre de negocios. Andrew Carnegie había ganado el respeto de sus antiguos clientes, aquellos a quienes de joven entregaba mensajes de telégrafo. Este joven demostró ser un verdadero prodigio. Durante su tiempo en la Compañía de Pensilvania, Carnegie adquirió conocimientos profundos sobre administración, gestión, control de costos y, especialmente, sobre relaciones de negocios. En aquella época, México enfrentaba las secuelas de siglos de saqueo de bienes como el oro durante la conquista española. A mediados del siglo XIX, tras años de conflictos con Estados Unidos, México perdió más de la mitad de su territorio. Mientras tanto, Estados Unidos, que había evolucionado de un pequeño asentamiento inglés en la costa de Miami, comenzaba a expandirse, enfrentándose al desafío de conectar sus costas mediante vías férreas. La gran oportunidad para Carnegie llegó en 1864, cuando con un capital acumulado decidió invertir en el negocio del petróleo y en la fabricación de productos de hierro y acero. Estas inversiones impulsaron su fortuna aún más, y todo esto a la corta edad de 29 años. Durante la Guerra de Secesión, la demanda de productos de hierro como corazas, cañones y armazones hizo de Pittsburgh un centro de producción de acero. Este conflicto bélico generó enormes ganancias para Carnegie. En 1865, Andrew renunció a su puesto de superintendente para dedicarse por completo a la construcción de puentes, reemplazando los tradicionales puentes de madera por estructuras de hierro. Con 33 años, Carnegie ya tenía un ingreso anual de aproximadamente $50,000, lo que equivale a más de $3 millones actuales. Entre sus proyectos destacaba un puente de 1 kilómetro de longitud sobre el río Mississippi, que conectaba la ciudad de St. Louis con el lejano oeste. Por aquellos años, jóvenes empresarios como John D. Rockefeller en el negocio del petróleo y veteranos como Cornelius Vanderbilt en el transporte ferroviario comenzaban a asociarse en el transporte de crudo por trenes, historias que también puedes encontrar en nuestro canal. Mientras tanto, Carnegie entendió que para construir un puente lo suficientemente alto y resistente necesitaba un material más fuerte que el hierro: el acero. Carnegie lideró proyectos que modernizaron Estados Unidos, utilizando acero no solo en puentes, sino también en la construcción de edificios.
Aunque planeaba retirarse a los 35 años para dedicarse al estudio, sus industrias lo mantuvieron activo. Para la década de 1880, Carnegie ya era el hombre más rico de Estados Unidos y creía firmemente en usar su fortuna para beneficiar a los demás. Cumpliendo la promesa que se hizo de joven, donó $40,000 para la creación de una biblioteca pública en Dunfermline. También realizó múltiples donaciones a instituciones educativas y hospitales. En el ámbito industrial, compró a bajo costo los más valiosos campos de mineral de hierro alrededor del lago Superior, asegurando el éxito continuo de sus fundiciones de acero. Ese mismo año, Andrew se casa a sus 50 años con una joven de 21 años menor que él. Carnegie logró hacer una fortuna en la industria del acero, controlando el mayor funcionamiento integrado de acero y hierro, por lo que se le conocía como el Rey del Acero. En 1888, a sus 53 años, Carnegie compró la empresa competidora Homestead Steel Works, que contaba con una enorme planta junto con el suministro de carbón y minas de hierro, una larga vía de ferrocarril y una flota de barcos de vapor. Carnegie fusionó sus participaciones y las de sus asociados en 1892, al crear la empresa Carnegie Steel Company. Trabajó por décadas. Carnegie fue uno de los hombres más ricos del mundo, el adolescente que comenzó como operador de telégrafo a sus 18 años. Logró tener grandes inversiones y acumular su riqueza y por medio de sus empresas construyó la Pittsburgh Carnegie Steel Company, misma que vendió a JP Morgan. Sorprendentemente, Carnegie estaba cansado de su vida en los negocios. Él quería más tiempo para su esposa Louise y su hija Margaret. La fortuna que Andrew Carnegie logró conseguir sería actualmente el equivalente a la suma de todo el dinero de los 5 hombres más ricos del mundo. Dedicó sus últimos años haciendo obras de caridad. Usó su fortuna para ayudar a muchas personas. Fue un filántropo de corazón. Publicó libros como Riqueza, que se extendió a otro llamado Evangelio de la Riqueza. Finalmente, Andrew Carnegie murió en 1919 en Lenox, Massachusetts. Tenía 83 años. Es recordado como uno de los 5 grandes pilares de la industria norteamericana entre Rockefeller, JP Morgan, Cornelius Vanderbilt y Henry Ford. Si te ha gustado este video, no dudes en dejar un like y suscribirte a nuestro canal para más noticias inspiradoras.